Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Escorpio. Cariño, te lo mereces, corazón. Richard, y esta corona porque estás dentro, cariño, del grupo de que siempre son punteros en mi canal, cariño, ¿vale? Y por eso que te he puesto la corona. Creo que es la segunda o la tercera lectura bonus que te estoy entregando, porque te lo mereces, Escorpio, ¿vale? Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Nos vamos a recargar de buena energía, cariño. Tenga mucho cuidado con las estafas. Por los comentarios de YouTube no estoy entregando lo que es número personal ni estoy pidiendo lo que es número personal. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, sigamos un acuerdo perfecto, si no, bendiciones. Empezamos, cariño. Muy curioso. Esta forma que no me permite que suene el cuenco, me pasó con Leo, cariño. Si tú tienes un ascendente en Leo, míralo. Me pasó con Leo, ¿vale? Vamos a intentar otra vez. Luego te voy a decir por qué pasa esto. Alguien ha silbado. Alguien ha silbado aquí. Muy bien. La sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder. Y ahora te preguntarás, mi querido Escorpio, ¿por qué digo esto? Porque siento, Escorpio, que no quieren que te entregue lo que es una verdad. Te soy sincero, ¿vale? Posiblemente puede ser que muchos de vosotros, cariño, una persona te miente, puede ser también de repente que alguien está intentando hacer algo en tu contra, o de repente, cariño, puede ser que estás rodeado de personas negativas. También, alguien no quiere que te diga una verdad. ¿Por qué? Porque ya con el cuenco, cariño, cuando he empezado, no me ha dejado hacer lo que es el sonido. Aparte de eso, he escuchado un silbido en este lado, en el lado izquierdo, cariño. El otro mensaje también, mi querido Escorpio, siento un Virgo. Cuando te digo signo sin querer es porque está aquí, ¿vale? Yo en estos momentos, Escorpio, estoy viendo muchas luces, mi querido Escorpio. Lectura bonus para Escorpio. Las imágenes que he visto, Escorpio, han sido imágenes de gatos, de sapos, han sido imágenes de cruz, han sido imágenes de aves, pero es que no te puedo dar con detalle lo que yo he visto porque entonces me pueden sancionar lo que es el video, ¿vale? Tengo que ir con pincitas porque YouTube también tiene sus reglas. Pero yo creo que tú me entiendes, ¿no, Escorpio? Mi aguijón de oro, yo creo que tú me entiendes. Yo siento, Escorpio, que tienes que hacer caso de tu intuición, cariño. Siento que es una semana en la cual posiblemente muchas personas no están siendo trigo limpio contigo, o tú de repente estás sintiendo algo muy extraño en lo que es en tu vida, que puede estar relacionado con la magia. Recuerda que cuando tú, en un sueño, sueñes sapos o ranas, significa, cariño, que alguien está intentando hacerte algún tipo de magia. Si tú sueñas de repente que un perro te persigue, te muerde, es enfermedad. Es enfermedad y esa enfermedad posiblemente está relacionado con la magia, mi querido Escorpio. Siento ese Virgo muy fuerte, muy fuerte. Si tú de repente sueñas huevos, significa traición. Tienes que estar atento o atenta a lo que es en los sueños, porque siento que es una semana de prueba, un mes de prueba. A partir que tú mires esta lectura, hay muchas pruebas para ti, mi querido Escorpio. Muy bien. Vamos a ver, tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Recuerda que somos miles. Carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo, mi querido Escorpio. Dice, tenemos lo que es la carta del 10 de copas.
Yo siento, Escorpio, que tú tienes un deseo. Tú estás pidiendo al Todopoderoso que te dé una oportunidad para poder tener esa unión o ese encuentro o esa reconciliación con alguien. Y esto también es especialmente para aquellos que tienen hijos. Si no hay hijos, tranquilo, tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Y yo siento, Escorpio, que la magia va a pasar. Dios va a influir aquí. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, estos dos personajes le envuelve lo que es la energía como si fuera un arco iris. Y al fondo hay hijos, cariño, y están jugando cerca del mar. Entonces yo siento, Escorpio, que Papá Dios va a influir, tus guías van a influir para que tú tengas armonía con la pareja, con los hijos, con los nietos, con los sobrinos, con la familia. Siento esto. Al margen de que hay muchas personas que a lo mejor de repente te quieren poner en contra de él o de ella o de ellos. ¿Vale, Escorpio? Entonces, yo te recomiendo, mi querido Escorpio, haz oración, cariño. Tienes que aumentar tu fe, tienes que creer. Es cierto que estás rodeado de hienas, de lobos y de lobas, cariño. Es cierto, pero sin embargo, no hay nada imposible para Dios, cariño. Nada. Te voy a sacar lo que es signos. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, mi querido Escorpio. Me sale lo que es un Libra, me sale lo que es un Capricornio, me sale lo que es un Sagitario o Acuario, cierras con un Piscis. Muy bien, tú solamente toma lo que es tuyo porque en las características te voy a dar más información, cariño. ¿Vale, Escorpio? Aparte de ese Virgo que estoy sintiendo muy fuerte. Vamos a ver iniciales. La letra P, la letra A, la letra H, mi querido Escorpio. Vamos a ver qué me dice el Arcángel Gabriel. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios del universo me ayude. Siento que muchos de vosotros tienen algún tipo de problema en las piernas. O te duele, o te sientes de repente cansada, algún problema en las piernas, en los pies, Escorpio. Es muy importante que cuando tú salgas de casa, si tú eres la primera persona que sale, o para proteger a tu familia, siempre tienes que baldear, cariño. Baldea, echa agua, porque nunca sabes lo que han puesto ahí. Siento que muchos de vosotros quizás han pisado algo negativo. Tienes que baldear. Dice, abra la puerta. Ha llegado a destino, ahora debe confiar en sí mismo para abrir la puerta que lo llevará hacia el objetivo con el que lleva tanto tiempo soñando. Levante la cabeza y siéntase orgulloso del trabajo que ha realizado. Es un elegido, mi querido Escorpio. Vale, entonces, yo siento, Escorpio, las cartas que me están entregando son preciosas. Las imágenes que yo he visto, ahora voy encajando todo, puede estar relacionado también con la envidia, con los celos. Entonces, si tú en estos momentos, Escorpio, las cosas te están yendo bien, si tú en estos momentos estás en una relación, tienes buena comunicación, buena armonía con la familia, con los hijos, con la pareja, tienes que ser discreto o discreta, porque existen muchos ojos que observan, cariño. Las paredes tienen oídos. Entonces, corazón, boquita cerrada, no entra mosca. Vale, Richa, pero yo quiero gritar a los cuatro vientos lo que me está pasando. No es aconsejable en estos momentos, cariño, ¿vale? Guárdatelo para ti, mi querido Escorpio. Muy bien. Vamos a ver, Escorpio, ¿por qué me sale la carta del 10 de copas? ¿Qué tipo de regalo, qué tipo de encuentro va a llegar lo que es a tu vida? Vamos a ver, corazón. Me han salido muchas cartas, voy a barajear. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios del universo me ayude, mi querido Escorpio. Tenemos lo que es la carta del sol. La carta del sol representa, puede ser que en tu familia va a llegar un hijo o un sobrino, un nuevo ser, o simplemente muchos de vosotros se van a estar liberando de algo o empiezan algo nuevo. Cuando yo te digo algo nuevo, Escorpio, puede ser nuevo amor, nuevas amistades, nuevo trabajo, nueva casa, nueva vida también, porque tenemos la carta del sol. Vas a estar brillando, corazón. Por eso te digo, Escorpio, trata de ser reservado y reservada, cariño.
Nunca sabes quién desea tu mal. Richard es mi mejor amiga, a ella lo cuento. Trata de ser reservado o reservada, cariño, ¿vale? No podemos conocer el corazón de los demás. Cada persona es un mundo. Cada persona tiene una forma de ver la vida de una forma diferente, Escorpio. La carta de la estrella. Tus oraciones van a ser escuchadas, Escorpio. Yo creo que esta lectura está siendo muy revelador. Esta lectura está siendo muy espiritual, pero tienes que ser discreto y discreta, ¿vale? La carta también del 4 de espadas. Para aquellos que a lo mejor han estado lo que es en pareja, vas a tener un contacto o una comunicación de una persona, ¿vale? Siento que muchos de vosotros posiblemente te cuesta rehacer tu vida, te cuesta empezar otra vez, porque a lo mejor has estado esperando todo este tiempo noticia de ellos o de ellas. Vas a tener esa noticia, cariño, porque tenemos la carta del 4 de espadas. Y puede ser, Escorpio, que tú últimamente ya lo estás sintiendo, últimamente tú lo estás soñando, Escorpio. Puede ser esto, ¿vale? A lo mejor tu intuición te lo dice. Recuerda que tú estás dentro de los tres que están lo que es en el top de la intuición, que es Cáncer, Escorpio y Piscis, cariño. Siento esto. Si tú me dices, Richard, ¿tú crees que mis hijos van a volver? Porque a lo mejor también están lo que es en la distancia. Yo siento que tú vas a tener celebración con la familia, con el hogar, con la pareja, etcétera, etcétera. Muy bien. Vamos a ver, cariño, cómo está la energía de ellos o de ellas. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Escorpio. ¿Cómo están las energías de ellos o de ellas? ¿Cómo están las energías de ellos o de ellas, Escorpio? Siento, mi querido Escorpio, que hay una persona que te observa. Hay una persona que está pendiente de tus movimientos. Y yo particularmente veo que las intenciones no son buenas, cariño, ¿vale? Está siguiendo tus pasos, no vaya a ser que te esté espiando, no vaya a ser que te esté controlando. Richard, pero es la carta del as de pentáculos. ¿Debe ser un mensaje bueno? No. Fíjate muy bien. Si te das cuenta, cariño, este personaje, su mundo es oscuro y tiene lo que es una mirada como que está planeando algo, como que está tratando de saber algo, Escorpio. Tienes que ir con cuidado. Siento que muchas personas se acercan en tu vida simplemente lo que es en plan chismoso o chismosa, Escorpio. Vamos a ver, corazón, ¿qué más me quieren decir? Vamos a ver, cariño. La carta también de la templanza. Cariño, cariño. Siento que esta persona es como que se pregunta, ¿por qué Escorpio sonríe? ¿Por qué Escorpio tiene ese cambio? ¿Por qué Escorpio está feliz? Porque está viendo tu tranquilidad. Tenemos la carta de la templanza, Escorpio. Tienes que ir con cuidado, corazón. Ve con cuidado, Escorpio, porque hay una persona que se acerca a tu vida como si fuera un cordero. Pero solamente es un disfraz, es una loba, es un lobo, corazón. Ten mucho cuidado, ¿vale? Y tenemos lo que es la carta del 2 de copas. Inclusive, mi querido Escorpio, yo siento que muchos de vosotros posiblemente se han reconciliado también, cariño. Pero tú haz caso de tu intuición. Si tú me dices, Richard, pero Richard, tú anteriormente me dices que hay una persona que va a venir. Sí, hay una persona que va a venir. Todavía no te reconcilias con él o con ella. Pero muchos de vosotros que se han reconciliado con una persona, puede ser que tu cabecita te está diciendo lo que es algo. Ten cuidado, algo no te cuadra. Algo no te cuadra su cambio. No todo tiene que ser pareja. A lo mejor tú me dices, Richard, es un conocido, es un amigo, es la pareja de mi vecino, de mi familia, pero a ti algo no te cuadra, Escorpio. Tienes que hacer caso de tu intuición, ¿vale? Porque siento que ha habido una reconciliación. A lo mejor me dice, Richard, mi hija se ha reconciliado, como ejemplo, con su ex, y tú sientes que esto no es bueno. Entonces, tienes que hacer caso de tu intuición. Muy bien. Vamos a ver, solteros y solteras, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Solteros y solteras, mi querido Escorpio. Solteros y solteras. Tenemos lo que es la carta del Rey de Espadas, la carta también de la Luna, la carta también del 7 de Oros,
y cierras con la carta del paje de copas. Estás escuchando algún tipo de comentario, posiblemente que una persona tiene algún tipo de interés por ti, pero a ti te gustaría que esta persona pues se atreva, ¿no? Que te diga, mira Escorpio, te amo, pero cariño, a lo mejor es un poco tímido, es un poco tímida también, pero tú has escuchado algo y quizás por eso me dice Richard, a mí también me gusta, ¿por qué no lo hace? Pues si a ti te gusta, ¿por qué no se lo dices, cariño? Díselo, oye Escorpio, me gustas, y se arregla, corazón, porque tú quieres que esta persona te diga lo que siente, porque aquí tenemos lo que es la carta de la luna y la carta del Pentáculos, del 7 de Pentáculos, cariño. Tú quieres que te diga lo que siente. Pues cariño, si la montaña no viene a ti, tú tendrás que ir a la montaña. Pero en el futuro vosotros van a tener lo que es una relación. Entonces, cariño, ya existe alguien. Simplemente que tú estás un poco nervioso, nerviosa. Vamos a ver las características. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Que Dios del universo me ayude, mi querido Escorpio. Para muchos de vosotros, mi querido Escorpio, posiblemente estás lidiando con un Tauro, con un Virgo. O puede ser tu jefe, tu jefa, es una persona que se cuida mucho, una persona que también le gusta vestirse bien. Tiene lo que es el tercer ojo, es una persona, cariño, que tiene un cargo importante o es muy espiritual. Muy bien, puede ser mayor que ustedes también, tú solamente toma lo que es tuyo. La carta de la justicia, muchos de vosotros, cariño, puede ser que están lidiando con una persona de elemento aire, especialmente lo que es un Libra. Puede ser que tenga rasgos asiáticos, cabello negro. Su trabajo puede estar relacionado con la educación, con la justicia, trámites legales, documentos, etcétera, etcétera. Corazón. Entonces, mi querido Escorpio, prepárate porque algo bueno llega. Otra vez, la carta de las de bastos. Para muchos de vosotros, mi querido Escorpio, estás sintiendo una conexión con una persona que puede ser, perdón, que tiene lo que es un cargo muy importante, ¿vale? Una persona atractiva, puede ser tu jefe, tu jefa, tu profesor, tu profesora, o es mayor que ustedes. Espero que te guste esta lectura, cariño. Gracias por tu apoyo. Hasta la vista y sé feliz. Sé discreto con tus cosas, porque te llega algo bueno, pero tienes, cariño, muchas llenas, muchos lagartos que posiblemente quieren hacer algo para fastidiar tu vida, cariño. Así, boquita cerrada. Nos vemos, Escorpio. Sé feliz.